están? Les damos la bienvenida a este Ciudad Viva de jueves, a este lluvioso Ciudad Viva de jueves en el que yo ya estoy pensando. Vi imágenes salvajes de Luca Veloz en MBD Noticias y me parece que voy por el mismo camino cuando me vaya a Charco porque es jueves y es jueves cultural en el Club Cultural Charco. ¿Imágenes salvajes, dijo? Salvajes de Luca Veloz. Él como es tan bueno dice, no era para tanto. Llovía. Sobre Lucas llovió un montón. Parece que aflojó un poquito, pero... Sí, una pena. Hay que llover un poco más, que limpie las calles, que limpie, Sí. que llegue al campo, todo, ¿no? Sí, Sobre creo que todo que hablamos riegue ayer, ¿no? las plantas, todo, completo. Sobre Sí. todo después de las 10 de la mañana. Viene muy bien esa lluvia. Pero bueno, eso es el trabajo de quienes trabajan a la intemperie, ¿no? Los mobileros, los periodistas que trabajan en los móviles, mejor dicho, pero también la gente que trabaja en cartelería, en jardinería. Hay muchas actividades que son en esto de estar en la calle. Hoy, más que nunca, tener cuidado con el tránsito y preservarse también, porque no es solo coronavirus que sucede, en este cambio de temperatura y en esta amplitud térmica que siempre decís vos, Pilar, sucede que a veces en el mismo día tenemos temperaturas muy diversas y si eso sucede estando mojado... Igual estaba pensando recién cuando hacía el móvil Luca, que me imagino que desde el Sindicato de la Construcción van a estar diciendo que sea después de la 1, ¿no? Porque Claro. van a estar ahora congregándose de a poco sobre las 11 de la mañana en la Universidad de la República para ir a Torre Ejecutiva. Bueno, lo van a hacer con lluvia, había todo un escenario, un arreglo ahí, pero bueno, la lluvia también es vida, ¿no? Eso, Sin duda que eso sí. es verdad. Totalmente, Y se totalmente. está necesitando. Ayer lo decíamos, ¿no? Que aplaque un poquito la pelusa, que está tremenda, ¿no? Y se necesita mucha agua, sobre todo. Y además muy pesado, ¿no? Ayer estaba como demasiado caluroso, ¿no? Sí. Esa cosa que Nunca no parece demasiado. sano. No, pero como un calor que no era sano, Demasiado. ¿no? No, No, era muy feo, húmedo. feo. Yo estoy con usted, Tavares. Le agradezco, Tejero. Por supuesto, acá me hacen el 2-1 y yo quedo solo. Yo prefiero, la verdad, me corresponde la de la ley. He trabajado mucho en la calle y prefiero siempre la lluvia, el frío, pero no el calor. En el calor no hay acomodo, señoras. Hay acomodo. No sí, hay hay acomodo. acomodo. Nah. No hay acomodo acá cuando Andá, se prende el Jetra. aire y parecemos unos pingüinitos, pero todo bien. Bueno, esa es de entre casa. Esa es nuestra y de entre casa, déjelo así. Bueno. Lo que no es de entre casa es una noticia que movilizó mucho la jornada de ayer, que fue esta resolución que dio lugar a una demanda desde la sociedad civil. Y eso da cuenta de la importancia de cuando uno está en desacuerdo con algo, el poder conocer las estrategias legales y luego utilizarlas. Y esto es lo que sucedió con la Sociedad de Tabacología, que ayer celebró un gol de media cancha. Exacto, porque habían pedido una acción de amparo. La acción de amparo, ustedes se recuerdan que es se exige la suspensión de una medida, concretamente de un decreto presidencial que había flexibilizado la cajilla de cigarrillos y lo que está haciendo es poner en suspenso, suspender hasta que haya una nueva resolución que pueda llegar a confirmar el decreto presidencial o a revocar. Esa es la expectativa que tienen. Dice que el fallo, además de la jueza, está muy bien fundado. Lo dijo recién una de las abogadas de la Sociedad Uruguaya de Tabacología que presentó la iniciativa, que no había tenido, me llamó la atención, que no hay muchas referencias internacionales con casos de este tipo, ¿no? Sí, le preguntamos si... No hay muchos antecedentes de este tipo. Bueno, también lo que pasó en su momento, ¿se acuerdan? El juicio de Uruguay contra Philip Morris, tampoco había muchos antecedentes y Uruguay fue mirado con mucha atención desde el exterior. De alguna manera como pioneros, ¿no? Luisina Fierro, la abogada que participa en esta situación, nos decía, entre otras cosas, que también la opinión de la academia y la fuerza, de alguna manera, que hizo la sociedad civil para poner de manifiesto la situación que se estaba generando con este decreto presidencial, también hizo un poquito de fuerza, ¿no? Más allá de los recursos legales, porque claro, generó una controversia muy importante. Sí, porque además puso el foco en el tema de la salud, ¿no? Que no es menor, porque ustedes vean que desde el gobierno uno de los aspectos centrales que se manejaba era combatir el contrabando. Y aquí la jueza dice poner el foco en la salud de las personas, sobre todo niñas y adolescentes, que son los que más padecen hasta por la edad temprana, ¿no? Los efectos nocivos del humo de cigarrillo. Entonces, digo, acá como que trató de poner en eje y eso fue lo que atendió la jueza al tomar acceder a este amparo solicitado por la Sociedad Uruguaya de Toxicología.
Me parece bien. Dije de vuelta toxicología. Estoy desde hoy. Va por ahí. Bueno, pero vio que tiene algo que ver con, Claro que tiene que ver, la toxicidad. Y creo que tiene que ver. Y es un tema de salud, como bien se explicitaba en ese comunicado, y es el argumento que se utiliza para esta resolución, que por ahora se va a esperar. El gobierno va a analizar si apela o no esta resolución. Pero la importancia, más allá de lo que suceda, en esta de poner sobre la mesa las cosas, ¿no? En esto, ayer salió esa resolución, la propia sociedad se encargó de difundir esta actividad, fijar una conferencia de prensa, poder hablar, poder argumentar sin gritos en esto de, yo dije celebrar un gol de media cancha, pero ese gol lindo, tranquilo, de la sociedad civil fue escuchada. Luego se verá qué sucede con esto, pero información, argumentos, paz y utilización de las herramientas legales para entender, para hacer lo que se entiende es lo mejor para la población. Es verdad. Y uno a veces, uno sabía que cuando las personas fuman tiene efectos nocivos. Creo que después nos fuimos dando cuenta el impacto que tenía efectivamente. Pero también ha pasado con otros temas y por eso está bueno que se hable desde la gente que sabe, ¿no? Porque cuando uno de chico, si veías que la gente tomaba, salvo en casos de consumo muy problemático, tampoco era, es decir, no asumías que era una droga legal, claro, ¿no? Digo, como se dice ahora, y es así, ¿no? Uno tiene que ir tomando conciencia, y por eso también hemos evolucionado, de saber los riesgos de las cuestiones, sustancias que consumimos y que no nos hacen bien. Por lo menos ser consciente. A veces no lo podemos controlar, ¿no? Pero que no parta de cada una. Esto de Exacto, que en algún momento se usó con la pandemia lo de la libertad responsable. Está todo bien, pero tiene que haber políticas de Estado. Por algo existe un Ministerio de Salud Pública, de Salud hoy por hoy. Pasa con la sal. Es mi vicio. Mi droga es la sal. Y hoy por hoy, el saber que tenés que pedirla en un bar, te sentás a comer. Yo te lo ponía sin pensar, y ahora no, voy a probar porque tengo que llamar al mozo para ver que me traiga otra vez la sal. Esa tontería, un pasito más, un eslabón más a esa cadena de lo que es costumbre para vos, implica un cambio de conducta. Para mí, supongo que para un montón de gente. Entonces, bienvenidas esas políticas que no te obligan, no te prohíben, pero que te invitan a una vida más saludable. Sí, políticas públicas claras, ¿no? Que a veces parece que está mal, que hacen campañas, pero bueno, a veces políticas claras sin, como tú decías, prohibir, sin prohibición. Pero bueno, que te hacen pensar un poquito. Es verdad lo de los segundos pasos, ¿no? No, la papa frita. Ay, vas a pedir la sal, no, deja que ya estamos comiendo. Ya le ponen un A mí poquito. sin sal no le como las papas. Bueno, el Poder Ejecutivo tiene 3 días para apelar esto. ¿Son 3 días? A ver, se me perdió. No recuerdo ahora, pero es un lapso muy corto de tiempo para apelar esta decisión, ¿no?, que se ha tomado. Sí, en general los recursos apenas son 48 horas, pero la verdad que no sé, capaz que nos pueden auxiliar ahí. Sí, pero creo que andamos por ahí, así que veremos qué pasa. Son plazos cortos, o sea, vamos a tener novedades si se apela o no el se corto apela. plazo. Seguramente el Poder Ejecutivo lo apele. Sí, se estaba hablando que sí, que iba, ya que había sacado el decreto, tenía toda la fuerza, y si estaba convencido de lo que había hecho, me imagino que sí, había dicho que sí. Vamos a hablar del tiempo, Por ¿no? favor. Por favor. Porque por suerte llegó un poquito de lluvia, aunque parece poca, pero bueno, vamos a ver qué nos dice meteorología. Hasta las 8 había una advertencia de color amarillo por una parte del país por lluvias y tormentas. Mire cómo cae agua. ¿Está lloviendo ahí? Me tapa las placas. A mí está húmedo nada más. No, mire, si ve bien, veo. sáqueme la placa si puede, se va a ver claramente cómo gotas caen, como dijo el alemán. Ahí está, ahí fuerte. ¿Lo ve, Pilar? ¿No lo ve? Sí. Ay, mira qué lindo lo hace Para mí están Cubilla. regando arriba. Mirá qué lindo lo hace Cubilla, las gotas caen. Gotas caen, en alemán. Te interpreta en divino. alemán. Notable. Un día voy ahí hasta el cuadradito Pero no pase de vergüenza. Cubilla y lo voy a saludar. Mire que lo que hace Cubilla no sé si lo puede hacer usted. No, ¿Usted va a sentarse voy a ir a ahí? saludarlo, no a Yo sentarme pensé ahí. que No entramos los era dos la ahí. ducha, ¿no? Así. Sí, bueno, está 3 bien. días, dice 3 días. Betania, que tiene el Poder Ejecutivo para responder. Discúlpeme diciendo mal. Ahí ven las placas, mire. Vamos con las placas de vuelta. Bueno, ahí ya estamos, ahí lo que dice para hoy jueves, 15 grados de mínima, 22 la máxima, cielo cubierto, lluvias que las estamos viviendo y probables tormentas con neblinas. Mañana viernes, cielo nuboso y cubierto con probables precipitaciones escasas y aisladas. La mínima prevista de 13 grados y la máxima de 19, se enfría un poquito la mañana. Y el sábado se prevé cielo nuboso a cubierto con lluvias aisladas. La temperatura prevista mínima 12 grados, la máxima más frío de 15. Josema, no me distraiga la temperatura. Que está, estoy quería diciendo No te saber. puedo creer. No te puedo creer. Acaba de inaugurar un espacio. Ese espacio nunca había sido compartido. Y no basta en la televisión nacional. José María Caraballo.
No me gustó tu pronóstico del tiempo. Eso de 12:15 Ay, para el qué sábado, Pilar. Se supone que éramos amigas. ¿Cómo me vas a decir que el sábado 12:15? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos Bueno, haciendo ahora pausa para que entre Josema? caballero. Que Me entre mando. Josema, se manda. Perdón, ¿Y probaste? quise saludar al amigo Cuyella, gracias. Ahí ¿Le está. mandaste saludos míos? Sí, Un lo- grande, lo Cuyella. acaricié. Gran jugador de fútbol. Lo gran acaricié, jugador. lo acaricié. Pero bueno, vuelvo a poner el acolchado, abríguese un poquito más, estamos No en saqué todavía, primavera, la calienta lluvia cama, no lo saqué. bienvenida. Vamos a ir con la temperatura agradable para mí, en este caso. No, 25 es agradable. Sí, es agradable. Estamos 25 de acuerdo. peleador. Bueno, estamos en redes sociales, @TV Ciudad Viva, esa es nuestra cuenta de Twitter. También ustedes lo pueden seguir, nos pueden seguir a través de la cuenta de Facebook de nuestro canal, @TV Ciudad UI, y en Instagram, TV Ciudad, así, derechito, de una. Allí se suben como siempre todos los contenidos y también en el canal de YouTube de TV Ciudad, bueno, se suben todas las notas, no solamente de nuestro programa, sino también de todos los programas del canal y también programas completos. No hay forma de no ver los contenidos de TV Ciudad. Sí, entre ellos Desenfrenadas, que se estrena hoy a las 21 horas. Muchísimas gracias a los comentarios que nos llegaron, por ejemplo, de la entrevista de ayer con Verónica y con Virginia, las conductoras de ese ciclo, que trae nuevamente libros a nuestra pantalla. Qué Y hablando de... Realmente digo, la entrevista preciosa, lo vuelvo a decir, y además con ese gusto por los libros, qué placer cuando ves gente tan entusiasmada, ¿no? por lo que hace y que eso se pueda ver también en esta pantalla es un placer, ¿no? ¿Verdad, Tania? Sí, y la entrevista la hicieron solas ellas, me podía haber ido perfectamente, No, porque tienen esa no, complicidad. no se quite divinas, mérito. divinas de verdad. Para mí el hilo conductor estuvo genial. Muchas gracias, cómo los quiero. Y los voy a extrañar, porque me voy a uno de los lugares No que se también... vaya. Me voy, sí, pero vuelvo, mañana estoy de vuelta bien acá. Y estoy en la pantalla a partir de las 9:30 por ahí, porque como siempre, como todos los jueves, nos vamos al Club Cultural Charco para recomendaciones culturales, pero también para recibir a los protagonistas de una película uruguaya. Ajá. Una comedia romántica uruguaya. Eso sí, es una novedad. No estamos acostumbrados a eso, no estamos acostumbrados a reírnos mirando cine uruguayo, y eso es lo que sucede con Julio, Juntos por Siempre. Así que bueno, esa invitación queda pendiente y es un placer recibir al director Juan Manuel Solé y Darina Butrik. Ella es argentina, es de origen ucraniano, pero hace muy bien de una estadounidense. Es una de las películas imperdibles que se estrena hoy mismo también en varias salas. ¿Pero es de amor Ay. o es de risa? Porque me dice que Las sí. dos cosas, es una comedia Una comedia romántica. Y me encanta el protagonista, es nuestro Hugh Grant. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Es nuestro Tiene Tiene Hugh esa Grant. cosa así No tendremos algo como para- perdedor, ¿viste? Pero que igual decís, ay, ¿cómo puede ser tan inmaduro ese hombre y al mismo tiempo te da como una calidez? No, No te pasa a mí en la vida ya no me pasa tampoco, pero en el cine sí. Ya Hugh Grant ya está, ya fue con esa Pero- cara. pero digo, tuvo, a pero los 20 tuvo. todavía. Te vas a hablar de mí cuando veas la película. Taroco, ¿qué dijo usted? ¿Quién sería nuestra Julia Roberts? Pregunta Rafa Taroco. No sé, ella es argentina, no sé, de Uruguay, a nivel Se ve que en uruguayo. esta película Julia Roberts no está. No arreglamos el calle, Rafita. Después lo vemos eso. Qué mujer linda, ¿no? Linda sí. sobre todo más por la calidez que desprende, ¿no? Pretty Qué lindo Woman. ver comedias románticas, que hemos perdido. A mí me Es- encanta, yo tengo que andar peleando en casa para Pero es- decir, ay, mamá, romántico otra vez. Digo, no. Es de esta generación, ellos se llaman de una generación hijos de Disney, se criaron viendo Disney, pero también hijos de padres divorciados. No es nuestra generación, son No. menores que nosotros. Y la verdad, ¿cómo descubren el amor? ¿Qué es el amor? Eso está en la película, así que se las recomiendo. ¿Qué Y es lo el hablamos amor? hoy en Charco. Qué linda pregunta, ¿no? Te voy a pasar la invitación para ver la película. Bueno, me encanta. Para descubrir qué es el amor. Ya lo ¿Qué dijo. es el- qué es el amor? ¿Qué es el amor? En el amor se pueden formar muchas cosas, Obvio, hay Con la muchos palabra tipos de amor. amores. ¿no? Amor, Amor, Roma, eso. Omar, Mora. Bueno. horno. Sálveme, será- sálveme Tequila, ¿qué más tenemos? Será un placer ver la Bueno. película esta noche y a Charco para que Entreguen nos en dé un hora, adelanto. entreguen en hora, a pesar de que sé que tiene muchos contenidos preciosos. Sí, de verdad. señora. Exacto. Vamos a estar recibiendo a Lidia Margarita Nacimiento, expresa política en 33. Ustedes se acuerdan que hace algún tiempo aquí en Ciudad Viva estuvimos entrevistando a quienes fueron adolescentes en 33 en la época de la dictadura y, bueno, fueron apresados, estuvieron en el cuartel, algunos estuvieron algunos días, otros estuvieron algunos meses, pero realmente una experiencia que los marcó. Hace ya un tiempo comenzaron una denuncia que finalmente tuvo resolución esta semana con 3 militares que fueron condenados a prisión. La jueza está todavía determinando qué es lo que va
hacer, si están en condiciones de ir a la cárcel o no, o la cumplen de otra manera. Ahí está. Esto es uno de los temas, vamos a tener en contacto con ella. Sí, con ella vamos a hablar en un rato nada más y también en minutos vamos a recibir al intendente de Salto, Andrés Lima, para hablar de varios asuntos. Hoy jueves hay congreso de intendentes, pero también de la coyuntura actual y también de temas vinculados a su departamento. ¿Qué pasa con, bueno, esa diferencia cambiaria, ese ida y vuelta que hay con la República Argentina y otros asuntos en un ratito nomás que vamos a hablar Porque con el jefe además comunal? ayer, y les agrego, hubo una reunión entre la ministra de Economía, OPP, justamente para hablar sobre comercio de frontera, que es una cuestión que preocupa y mucho, sobre todo los que están con el litoral bueno, de Argentina, ¿no? Los fronterizos con Argentina, y bueno, es una de las cosas que hablaremos con Lima, que ya llegó, Sí. está casi acá pegadito con nosotros. Bueno, muy bien. Todo eso y más después de la pausa. Buen de la viaje, nos vemos. Muchas gracias. Quedan después de la pausa. Perfume de sandía que una compañera de la oficina le recomendó. Ella se pone varias veces al día y es muy difícil respirar muy bien a su alrededor. Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana. Mañana gris, está llovinando en buena parte de la capital y como anunciábamos antes de la pausa, ya está con nosotros el intendente de Salto, Andrés Lima. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy bien, muy buenos días y bueno, un gusto estar en el programa. Recién estamos hablando, llovió en la ruta. Sí, bastante. Bien. Eso es bueno. Eso es bueno. Sí, es bueno porque estaban surgiendo ya síntomas de sequía y bueno, creo que con una buena lluvia y si esto se repite, podemos evitar muchas dificultades. ¿Cómo está la cosa en el departamento? Y nuestra gran dificultad, políticas de frontera, la ausencia de políticas de frontera. Hoy el departamento de Salto tiene esa gran problemática, no solo el departamento, ¿no? Toda la región, desde Bella Unión, Salto, Paysandú, El litoral. el litoral. Estamos hablando de 60.000 puestos de trabajo, eso es lo que está en juego hoy. Y por eso nos llama poderosamente la atención y no entendemos por qué el silencio del gobierno durante todo el año 2022, cuando permanentemente la región, a través de los gobiernos departamentales, los centros comerciales, hemos hecho unas cuantas propuestas para implementar en la región. Son 60.000 puestos. El comercio es la principal actividad en cuanto a la generación de empleo. Y está claro que de los últimos datos que han surgido, la región litoral es la más afectada por el desempleo. Claro. Somos la región que tiene las tasas de desempleo más altas, pero está vinculado directamente con esta situación. Si no buscamos soluciones de fondo, lamentablemente la situación se va a ir agravando. Y nos preocupa el silencio. Sabemos que han habido reuniones, Ayer hubo una reunión entre la ministra de Economía, OPP, para justamente hablar de políticas de frontera. ¿No se comunicaron? Hasta el día de hoy no, o sea, hasta este momento, ¿no? Claro. Sabemos de esa reunión, también de una instancia donde el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, se reunió con los centros comerciales del litoral, pero bueno, nosotros decimos, está bien, reuniones, reunionitis, ¿no? Han habido no sé cuántas reuniones a lo largo de este 2022. Lo que precisamos en concreto son medidas puntuales. ¿Qué medidas? Nosotros hemos presentado como región varias propuestas. Una pasa por incrementar el descuento del IMESI, que hoy es del 30%, pasarlo al máximo, que es el 39%. Para los combustibles. Para los combustibles, como forma de desalentar el cruzarse a la República Argentina. Claro. También se ha propuesto como medida IVA cero para los productos de la canasta básica. Si bien es cierto que algunos ya tienen IVA cero, otros pagan 14%, otros pagan 10%, pero entendemos que un IVA cero para los productos de la canasta básica sería beneficioso. También se ha propuesto una medida parecida que es una tarifa diferencial también para los productos de la canasta básica. Y después la propuesta que hemos presentado desde el gobierno departamental de Salto, sobre todo con el centro comercial, es la microimportación como medida puntual para poder contener esta situación que afecta a la región. Para que se entienda, la microimportación consiste básicamente en autorizar al pequeño y mediano comerciante a poder importar directamente desde la República Argentina sin intermediarios. Eso requiere marco legal, pero en el Parlamento hay iniciativas presentadas por varios legisladores que desde hace más de un año están allí y el gobierno no les ha dado el visto bueno. ¿Por qué se encajonaron? Y no lo sabemos, no entendemos por qué, si es falta de voluntad política para poder llevar adelante esta iniciativa.
pero uno ve la realidad de, para no irnos al caso de Rivera Santana, que es una calle lo que separa, pero veamos Río Branco, Yaguarón. Río Branco, Yaguarón, hay un río entre medio, hay un puente, sin embargo hay un vínculo de libre tránsito de mercadería. No planteamos el mismo esquema, sino que con la microimportación planteamos dos límites. El primero cuantitativo, es decir, en el marco normativo que se genere o que debe generarse, establecer un tope de mercadería que cada comerciante podría ingresar a Uruguay. Y el segundo límite tiene que ver con establecer concretamente los productos o alimentos que sí podrían ser objeto de microimportación. Nosotros planteamos los alimentos que integran la canasta básica. De esa manera, ¿qué logra el comerciante? Bueno, hacerse de una mercadería que la va a poder revender, que la va a revender en territorio uruguayo. En esa reventa está la ganancia del comerciante. Con esa reventa el comerciante va a poder incrementar sus ventas. Los consumidores finales vamos a adquirir alimentos a un producto más barato, con lo cual se desalienta al cruzarse a la República Argentina. Y además de eso también preveíamos de que en este escenario, ¿quién puede perder con la microimportación? Está claro que las distribuidoras. Como tampoco queremos generar alguna situación de desempleo a las distribuidoras, en esta propuesta que se le ha presentado veíamos que como la diferencia es tan grande, se puede cobrar un arancel. Cuando el comerciante uruguayo ingresa la mercadería a territorio uruguayo, cuando la declara en aduana, en donde además habrá que probar el origen de la mercadería, aplicar un arancel del 5%. ¿Dónde va ese arancel? Al gobierno nacional. Ninguna respuesta respecto No. a esto. Ahora, Si el el gobierno plan nacional- parece redondo, o sea, Sí. está todo pensado, no tiene fisuras, digamos. Y puede tener, pero creo que algo hay que hacer. Ahora, lo que no podemos hacer no es quedarnos quietos, como hasta ahora, no aplicar ninguna medida, dejar que la región y que el comercio tenga una caída en sus ventas del orden del 40%. Hoy tenemos trabajadores que han pasado al seguro de paro, hoy tenemos trabajadores que han perdido su empleo, y esto hay que decirlo, han perdido su trabajo. Lima, yo le y pregunto, ahí la responsabilidad es del gobierno nacional por no tomar medidas. le pregunto, lo interrumpo, pero digo, estas propuestas que usted está haciendo, que usted elevó al gobierno nacional, ¿ha sido con todos los gobiernos del litoral Sí. o es solo de Salto? No, ha sido, a ver, más con los centros comerciales que con el gobierno departamental de Paysandú y de Río Negro. También de la misma forma, creo que uno de estos tiene que ser claro, no hemos visto la misma fuerza, se lo hemos dicho a los propios intendentes, no hemos visto la misma fuerza en empujar esta situación de parte de los gobiernos departamentales de Paysandú y de Río Negro. Y eso nos llama la atención porque, en definitiva, a ver, está en juego el trabajo de miles y miles de compatriotas. ¿Es una cuestión de pelo político, básicamente? Y ¿Se al puede final entender uno- así? Yo creo que, a ver, uno tiene que tener claro las cosas. O te pones al lado de la gente o te pones a defender cuestiones políticas que en este momento no nos cierran. Por eso digo que destacar que, sobre todo, los centros comerciales han tenido una postura única. En el caso nuestro, lo reclamamos permanentemente. Da la impresión que somos la oveja negra del norte, que reclamamos. Pero, Es el a inquieto ver, usted, Lima. Es el A ver, inquieto allí. Ahora, no es que reclamamos simplemente por reclamar, reclamamos con propuestas, porque creo que simplemente reclamar sin aportar tampoco tiene sentido. Hay propuestas presentadas, bueno, lo que estamos esperando es respuesta. Y hasta el día de hoy, no. Ojalá me equivoque y ojalá que, bueno, en el correr del día llegue alguna notificación a los gobiernos departamentales y a la población sobre medidas que el gobierno nacional está pensando para aquella región. Pero sí, es grave, es complicada y además empieza a afectar al turismo, porque para el turista argentino hoy Uruguay se ha vuelto caro por su propia situación económica, ¿no? Y el destino Termas se nutre muchísimo de argentinos. En el año 2018, previo a la pandemia, 550.000 turistas llegaron a Salto. 550.000 turistas, muchos argentinos, muchos uruguayos. A partir de la crisis argentina del 2019, Macri presidente, tomamos la decisión de apostar al turismo interno y trabajamos en el turismo interno y hemos recibido muchísimo turismo interno. Y hoy el destino Termas lo sostiene el turismo interno, el uruguayo, de acá de la capital o de cualquier región del país que está yendo a la región. Y hemos buscado también iniciativas.
hemos buscado propuestas para ver si movemos aquella región. Cuando Daymán cumple 65 años, concurre el ministro de Turismo, Tabaré Viera, a Daymán por los 65 años. Ahora, no hubo ningún anuncio. ¿Ah? ¿Qué anunciamos desde el gobierno departamental? Bueno, la reapertura de Aquamanía, con una característica distinta. Va a abrir los 12 meses del año. Eso es lo innovador. Lo segundo que anunciamos ese mismo día que fue el ministro, una inversión de $850.000 en un parque aventura sobre la costa del río Daymán. Pero terminamos nosotros desde lo departamental haciendo anuncios. El único planteo que se le hizo al ministro de Turismo, Tabaré Viera, fue que esos beneficios que hoy están previstos para el turista extranjero, de descuento de IVA en gastronomía y en hotelería, del orden del 10 o 12%, que se aplique al turista uruguayo, porque hoy el que sostiene el destino es el turista uruguayo. ¿Eso se había planteado previamente? Se lo planteamos previamente, se lo planteamos el mismo día que estuvo en Salto, quedó en que sí, coincidió, pero hasta el día de hoy la propuesta no se ha tomado. Entonces, si hoy es el turista uruguayo el que sostiene el destino, vamos a darle ese beneficio o el mismo beneficio que el turista extranjero. Nos parece que son medidas de sentido común en donde no hay que poner demasiada elaboración o elucubraciones, sino ser práctico. Y bueno, hasta el día de hoy tampoco hemos logrado esos beneficios para el turista uruguayo. Le cambio un poquito, le hablo ahora de otra coordinación, de otro tema, pero está vinculado. Hace unos días se conoció una carta que firmada por usted, por el intendente de Canelones, Yamandu Gorsi, por la intendente de Montevideo, pidiendo ampliar lo de los cupos de jornales solidarios. ¿Esto podría llegar a paliar esta situación? Paliar, dije, ¿no? Sí, primera precisión, ¿no? Nosotros estamos, los tres intendentes del Frente, estamos de acuerdo con lo que era Uruguay Trabaja. Ahora, hoy en este escenario lo que tenemos es jornales solidarios. Uruguay Trabaja, el gobierno nacional a través del MIDES lo dejó de lado y en su lugar implementó el programa Accesos. Nos parece que aquel Uruguay Trabaja era mejor, era otra cosa, porque además de generar un ingreso durante X tiempo y generar una contrapartida, se capacitaba, había talleres. Quienes participaban de Uruguay Trabaja, luego de 7 u 8 meses salían con una capacitación en determinada actividad. Eso se cortó. Hoy tenemos jornales solidarios. Entonces, frente a lo que hay, decimos, bueno, mantengamos el jornal solidario, porque las mismas razones que llevaron allá por mayo o junio a plantear que se iba a reeditar el programa, hoy están vigentes. La desocupación que tiene el país es la primera preocupación junto con la inseguridad. Todas las consultas de opinión que se están haciendo dicen que el uruguayo hoy, su preocupación mayor es la inseguridad y la falta de trabajo. Entonces, si a ese contexto le sacamos o le quitamos o no continuamos con el jornal solidario, 10.000 familias uruguayas van a quedar sin un ingreso. Y sobre todo en la finalización de este año 2022. Por eso decimos, vamos a extenderlo 2 meses más, porque la situación económica sigue golpeando muy fuerte al país. La economía del Uruguay, si bien crece, la ministra anuncia permanentemente que crece, pero no se redistribuye como uno quisiera. Es un crecimiento que queda limitado, que se ve en donde se ven beneficiados un pequeño porcentaje de los uruguayos. La inmensa mayoría de la población de este país no ha visto. Nosotros no compartimos la teoría del efecto derrame, en donde cuando los ricos se cansan de llenar sus bolsillos, el resto debería que era la población. No, nosotros entendemos que si la economía crece, la redistribución debe llegar a la mayor cantidad de la población. Y hoy tenemos trabajadores, más de 1 millón de trabajadores en Uruguay que ha perdido calidad de vida, que ha perdido ingresos, los alimentos, los precios de los alimentos en el país. No hablemos solamente del litoral. En el Uruguay, en los 2 últimos años y medio, los precios de los alimentos de la canasta básica subieron un 23%. Los salarios subieron un 8%, es decir, una relación de 3-1. 3 veces más subieron los alimentos que el salario. Pérdida de salario real, pérdida de calidad de vida. Ese es el efecto derrame que el gobierno nacional está planteando. ¿Y eso se plantea en el Congreso de Intendentes? Digo, porque además usted integra la mesa, va a... Ahí lo querés llevar ahora, porque es una buena oportunidad para plantearlo hoy en esta jornada y Congreso de Intendentes. Sí, hay Congreso, este tema va a Se va a dar un listado grande para plantear cosas. Sí, va a estar sobre la mesa el tema de los jornales solidarios y bueno, saber en definitiva qué piensa el gobierno.
El presidente Guillermo López, presidente del Congreso, intendente de Florida, Sí. quedó con la tarea de hacer las consultas al gobierno nacional sobre la posibilidad de mantener el programa por lo menos 2 meses más. Ahí está. ¿Qué otros temas se van a plantear hoy? ¿Se van a tocar allí en el Congreso de Intendentes? ¿Se había hablado en los últimos tiempos una intención, si no me equivoco, planteada por Carmelo Vidalín, el intendente de Durazno, de bajar la edad para la libreta de conducir, ¿no? Sí, ahí tenemos sobre el tema SUSIBE o tránsito, tenemos 2 cuestiones. Uno, la libreta por puntos y la expedición única de libreta de conducir, en eso hay amplio acuerdo. Ajá. De hecho, se están haciendo algunas consultas en algunos países donde el sistema se está implementando. ¿Es Y- efectivo el sistema por puntos? Y la mayoría entendemos que sí, y ojalá que se pueda aprobarse antes de la finalización de este año. Además del Congreso del día de hoy, tenemos 2 congresos más. En lo que sí, donde no hay acuerdo, es en bajar la edad para conducir de 16 a 15 años. Ajá. Y ahí las 3 intendencias del frente tenemos una postura similar, en el sentido de que si uno va a los números, en el año 2021 tuvimos 224 fallecimientos de jóvenes conduciendo, incluso un 30% aumento comparado con el año 2019. Pero además de eso entendemos que hoy, antes que plantear bajar la edad, tenemos que concientizar, generar conciencia en los jóvenes sobre lo que implica o significa conducir un vehículo. Y ahí las intendencias, a través de las direcciones de tránsito, tenemos mucho para hacer. En el caso nuestro, y creo que Montevideo, Canelones lo hacen, tenemos talleres, impartimos talleres, charlas en las escuelas, pero sobre todo en los liceos, porque son quienes están más cerca de poder de empezar. Pero aparte, se puede generar la contradicción de que si esto saliera, de que la normativa penal y la normativa civil va por otro camino, ¿no? Es decir, tenemos que desde el punto de vista penal no podríamos responsabilizar a los padres por los hechos de sus hijos menores. Y por otro lado, tenemos que desde la normativa laboral se puede trabajar a partir de los 16 años. Y uno de los argumentos que se da es que bajando la edad podría trabajar a partir de los 15. No, no se puede. Por más que bajemos la edad para conducir a los 15 años, se puede trabajar a partir de los 16. Entonces hay que ajustar otra normativa. Nosotros creemos que hay que generar conciencia. Antes que plantearnos bajar la edad, generemos conciencia en todos esos jóvenes sobre la importancia que tiene el hecho de conducir, que está en riesgo su integridad física, su vida, pero también la de terceros. Me parece que es más una medida populista. Es una medida populista que se está intentando llevar adelante y que también es producto de la falta de control. Porque cuando yo no controlo, ¿no? Y cuando en realidad priorizo posturas políticas, lo he dicho capaz un poco más claro, con el tránsito no se debe hacer política. O sea, política en el tránsito, no. Creo que acá en el tránsito no jugamos mucha cosa. En el tránsito está la integridad física, la vida de los uruguayos. Por tanto, decimos, medidas populistas no, política en el tránsito no. Bueno, discutamos si el Partido Nacional quiere discutirlo. Pasó con el uso de casco también. Sí, a ver, también hubieron... con los límites de alcohol en sangre. También, sí, se pretendió modificar. Hubieron departamentos, no sé si siguen haciéndolo, donde no se controlaba. Entonces, bueno, creo que en materia de tránsito no hay que tenerle miedo al control. Al contrario, creo que hay que ser en ese sentido... tener un buen equipo de inspectores y bueno, fiscalizar, controlar y que la gente respete. Lima, usted viene de un departamento del norte, a 400 y pico de kilómetros, más o menos. 500. 500 bueno, kilómetros. Le erré por 100. Los tiene hechos de recién, o sea, no tienen como No, arreglar. Hace años que lo hacemos. Sí. No, pero realmente se sienten escuchados, pienso, porque el Congreso de Intendentes ya desde hace mucho tiempo se ha conformado como una cuestión importante para hacer oír la voz del interior, sobre todo. Sí. Y el Partido Nacional pienso que también, bueno, como que siempre tiene una fuerte pata en el interior, pero ¿se sienten escuchados desde el gobierno central? Usted como intendente, pero el resto de los intendentes del interior, porque después queremos hablar de política también, pero eso también tiene que ver, aún en la interna del Frente Amplio, pero en la interna en lo que tiene que ver con el gobierno nacional. ¿Se sienten escuchados? A ver,
El Congreso de Intendentes es una institucionalidad que hoy permite o nos permite sentarnos de igual a igual con el Gobierno Nacional. Creo que eso es lo positivo, ¿no? El tener esas instancias. Ese reconocimiento y el crecimiento que ha tenido el Congreso nos permite generar un diálogo permanente. Después está lo otro, que haya respuesta a los planteos que llegan del Congreso. Y ahí, bueno, hemos tenido posturas, en algunos casos sí, hemos encontrado respuestas rápidas, en otros casos, puntualmente políticas de frontera, no hemos encontrado ningún tipo de respuesta. Es más, hasta el propio presidente del Congreso de Intendentes ha estado presente en alguna reunión que hemos tenido con el presidente de la República y la respuesta ha sido nula, ninguna. Entonces, bueno, también depende de la voluntad que el Gobierno Nacional ponga y del interés que le pueda poner a los planteos que llegan del Congreso. Ahí está. Eso a nivel nacional, digamos. ¿Qué pasa con la interna del Frente Amplio? Hace muy poco tiempo el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, estuvo haciendo una recorrida por buena parte del país con el Frente Amplio. ¿Te escucha? ¿Te escucha el Frente Amplio en el interior? ¿Qué falta? ¿Falta diálogo? ¿Cómo vio esa recorrida? Es muy buena. El FAT Escucha es una muy buena experiencia. 4 veces, ¿no? Se va a recorrer el país 4 veces. El FAT Escucha, por ejemplo, a Salto llega en noviembre por segunda vez. 2 veces más se va a llegar en el 2023. Es decir, que después de 4 recorridas por todo el país, y en donde no solo se llega a las capitales departamentales, también se recorre pequeñas localidades del interior de cada departamento. Creo que eso nos va a permitir tener la mejor radiografía de lo que es la realidad del Uruguay. Sobre todo también por región, porque si bien Uruguay tiene, a ver, 600, de Montevideo a Bella Unión son 600 kilómetros, pero hay regiones que tienen sus características y sus improntas. La región litoral con Argentina, los departamentos que tienen frontera con Brasil, los departamentos del centro del Uruguay, los departamentos del sur y los departamentos del este. Ahí tenemos 5 regiones. Creo que este FAT Escucha lo que está permitiendo es identificar los rasgos de cada región y eso, por lo menos en lo personal, nos da la satisfacción de saber que vamos a tener un programa de gobierno que va a contemplar esas realidades, que está claro, va a tener propuestas programáticas para todo el país, pero que también va a tener en cuenta esas regiones del país. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los candidatos? Lo interrumpo porque quiero hablar de algo que también está el programa, va a estar de acuerdo, pero también ya están largando, o sin decirlo, ¿no?, candidaturas. Le pregunto en lo personal, ¿a usted le interesaría ser uno de los precandidatos una vez que ya hay internas o se estaría pensando en apoyar a alguno de los que ya también suena en particular? El Frente Amplio tiene 2 procesos consolidados, Montevideo y Canelones. Y uno no ve que esto se modifique en los próximos años. Pero también es cierto, con Montevideo y con Canelones, el Frente no vuelve a ser gobierno nacional. ¿Qué quiere decir esto? Fuera de la zona metropolitana tenemos 1,5 millones de uruguayos. Si el Frente Amplio no crece ahí, va a ser realmente difícil. Nosotros nos hemos concentrado en esa región del país, porque bueno, soy un hombre del interior, he vivido toda mi vida en el interior, nos gusta y me gusta hacer la política de cercanía o del mano a mano, del puerta a puerta, hemos concentrado nuestro trabajo ahí. Si en el 2024 entendemos que debe haber una precandidatura desde el interior, y bueno, se lo plantearemos al Frente Amplio. Eso nosotros no lo descartamos. Lo ve con buenos ojos. Que el interior tenga una precandidatura. No, su candidatura. Su candidatura en este caso. Su nombre. Va a depender de la estructura, de la llegada que podamos tener, del hecho de que en todo el interior tengamos base, no solo en las capitales departamentales, sino en cada una de las localidades del interior. Y llegado ese momento, si desde el interior se considera que debe haber una precandidatura que sume a Yamandú, que sume a Carolina, que sume al Boca, que sume a Mario, seguramente lo vamos a estar planteando con ese objetivo, que desde el interior sumar al resto del Frente Amplio para ese gran objetivo que es recuperar el gobierno nacional y empezar a cambiar esta realidad de tanta desesperanza que está instalada. Sí, la cambio. ¿Le gustaría ser a usted, Andrés Lima, candidato, precandidato? Si están dadas las circunstancias, sí. ¿Y cuáles serían esas
Que lo pide el interior, que lo pide la fuerza política. Que sea un planteo que surja desde el interior, ¿no? O sea, que sea algo que surge desde las bases del interior, que la fuerza política esté de acuerdo y que se entienda que suma al Frente Amplio. Ahí está. Y en caso de que no, ¿a qué apoyaría? No lo tenemos decidido. No, eso no. Bien. No, porque creo que estamos trabajando tranquilos, sobre todo en esto de generar bases de frente amplistas en el interior, y creo que tomar definiciones de ese tipo ahora puede entorpecer con ese trabajo. ¿A qué hora arranca el Congreso de Intendentes? 10 de la mañana. 10 de la mañana, ya en un ratito nada más. Así que bueno, se va con todos esos planteos, ¿no? Tiene un montón. Sí. No, bueno, este último no, porque capaz que lo van a mirar mal en el Congreso. Pero bien. Andrés Lima, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Un placer. Bien, y ahora nos vamos a un contacto con nuestra compañera Natalia de Brun desde Exteriores. Natalia, bienvenida, buenos días. Buen día, Pilar. Bueno, buen día, depende de cómo se mire, ¿no? Estamos acá un poco bajo lluvia, mitad no, en un día que está bastante amenazante, por momentos llueve mucho y por momentos no como en este que encontramos una pequeña calma, pero que igual no hay que descuidarse y por eso estamos con el paraguas. ¿Por qué estamos acá? Bueno, estamos en OCE, hoy hay un paro de 24 horas de los trabajadores tercerizados de OCE, van a haber movilizaciones, además también están en Asamblea General en un ratito nada más para hablar de esto, para hablar parte de sus reclamos o conocerlos. También estamos junto a Tamara García, representante de los trabajadores tercerizados de la estatal. Bueno, Tamara, buen día, es un decir, ¿no? Ustedes hoy tienen una jornada de movilizaciones, pero además también de información a la población con respecto a la situación que ustedes viven. ¿Cuál es? Exactamente. Nosotras, primero que nada, como para contextualizar, desde los años 90, que se viene de alguna forma sustituyendo a trabajadores y trabajadoras propias del organismo por trabajadoras tercerizadas. Es una relación laboral que es bastante precaria, en la cual todos los años tenemos que estar peleando para poder mantener nuestro lugar de trabajo, siendo que son tareas permanentes, y además de eso, peleando por nuestro salario, para no perder. Algo que parecería que es algo que el movimiento sindical viene reclamando, la no pérdida de salario, bueno, para nosotros es una realidad cotidiana. En este momento, además, como para poder también contextualizar, desde el 2016 venimos peleando junto a compañeros y compañeras funcionarias para que el organismo nos reciba y nos deje plantear cuáles son nuestras necesidades en los pliegos de licitación, que se contemple eso. Y si bien nos reciben, nunca tenemos respuestas favorables. Ahora también nos encontramos con que todo lo que es la toma de la región centro, que incluye todo el departamento de Canelones, Florida y Durazno, pasa a manos privadas. Toda la gestión de lo que es la toma de consumo, que es la base de la facturación de OCE, pasa a manos de una empresa sola que va a gestionarlo, sin contemplar las condiciones laborales de estos compañeros y compañeras, sin contemplar el salario de estos compañeros y compañeras, que tenemos una antigüedad a veces de 10, 15, 20 años. Entonces, ¿esto les significaría, perdona que te interrumpa, les significaría a ustedes pérdida laboral? Sí, en este momento nosotras estamos en diálogos con el organismo y también con las empresas, porque muchos compañeros y compañeras que han sido contratadas como toma consumo en la realidad cotidiana hacen otras tareas, entonces no están contempladas en esta licitación. Estamos viendo que tal vez cerca de la mitad de los compañeros y compañeras podrían quedar afuera. El organismo nos dice que no va a haber esa posibilidad, que se buscaría otra licitación, entonces volvemos a plantear lo mismo. 2 licitaciones para cubrir una implica muchísimos más costos para el Estado, en un momento de recortes. ¿Es lógico entonces que se venga en este sentido de seguir aumentando las tercerizaciones? ¿Por qué no se ingresa personal? ¿Por qué en realidad no se regula esta cuestión y genera que por lo menos las compañeras y compañeros tercerizados tengamos mejores condiciones laborales? No estamos pidiendo aumento, no estamos pidiendo más, sino que se mantenga lo que conseguimos en negociación colectiva, que se mantenga el salario todos los años. La situación de ansiedad y estrés que sufrimos las trabajadoras es brutal. Estamos siempre llevando documentación a un montón de empresas para ver si alguna nos contrata, y pueden parecer empresas también que vengan con su propia plantilla porque es más barato o porque hay delegados sindicales en el sector. Entonces, nosotras estamos en una lucha que es ya de muchísimos años por dignidad, básicamente, por trabajo digno, por trabajo un poco menos precario, por poder tener realmente condiciones laborales que sean acordes al mundo en el que vivimos, donde ha sido un mundo que ha cambiado y, por tanto, no deberíamos estar en situaciones más precarias o injustas.
Tamara, hoy la Federación de Funcionarios apoya, si bien no adhiere al paro, sí apoya en lo que es la medida de lucha que van a estar llevando adelante ustedes. Hasta ahora, ¿cuántos serían los trabajadores que podrían estar perdiendo o en riesgo de su fuente laboral? Bueno, no tenemos muchas certezas porque cada empresa que se presente a esta licitación lo que hace es armar un plan de trabajo. Entonces, algunas pueden considerar que para miles de servicios necesitan 3 y otras que necesitan 10. Entonces, tampoco tenemos la certeza. Tampoco tenemos la certeza de cuántas empresas efectivamente se están presentando. Entonces, este contacto que necesitamos para generar los acuerdos, para que se mantengan condiciones, tampoco lo estamos teniendo. Pero además los cambios en los pliegos de licitación son generales a nivel nacional. Entonces, nos encontramos todos los días con compañeras que tienen sus puestos de trabajo en riesgo y muchas veces es el propio sindicato que va, genera las negociaciones, que trata de hacer acuerdos con OCE para poder mantenerlas. Pero esto es una situación de inestabilidad brutal y cotidiana. O sea, es muy difícil en un momento como en el que estamos en el país, de además tener que sostener este desgaste que implica todo el tiempo estar luchando por mantener el puesto de trabajo o no perder el salario. Que hablamos que de un cambio de licitación a la otra podemos perder cerca de 5.000 o 6.000 pesos. Es como, una dirá, capaz que no es tanto, para nosotras es un montón. A partir de hoy ustedes tienen una asamblea general, evalúan nuevas medidas. Hoy, si bien el paro es de 24 horas, ¿están sobre la mesa evaluar más medidas? Sí, exactamente. Nosotras tuvimos asambleas generales que eran virtuales para contemplar a todos los compañeros y compañeras del interior. Hoy muchas se conectan virtuales, pero muchas otras también vienen a participar. Y sí, vamos a evaluar cómo continuar en un proceso que abrimos, si se quiere, hace 2 meses, de diálogo con el organismo y en el cual no hemos tenido respuestas certeras. Tamara, muchísimas gracias por estos minutos bajo lluvia. Bien, nosotros desde acá, desde la Puerta de 12, nos despedimos, compañeros. Continúan ustedes de estudios. Bien, Natalia, muchísimas gracias y bueno, estaremos atentos a lo que suceda allí desde la explanada de OCE, ese encuentro. Esquivando el agua en la explanada de OCE, ¿eh? Pausa, ya venimos. I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be a Son las 9:30 de la mañana y vamos a salir una vez más de los estudios de TV Ciudad porque nos vamos a ir hasta Charco porque allí nos espera Tania Tavares, que hay recomendaciones en este primer tramo. Tania, adelante. Es verdad, Josema, pasadísimos por agua estamos, ¿eh? Estuvo lloviendo bastante en el traslado. También se nos mojaron los invitados de la entrevista que vamos a tener en minutos nada más para hablar de Julio Felices por Siempre. Es una de las protagonistas, su director ya están acá en estudio, pero como siempre, es jueves de recomendaciones del Club Cultural Charco y tenemos el placer de estar conversando con Francisco Astori, la recomendación hoy viene como un tema bisagra, ¿no? En 2 partes. Sí, viene en 2 partes. En realidad vamos a hablar primero de una recomendación y después mencionar algunas novedades que estuvieron viniendo en los últimos días acá a los estantes de Charco. La recomendación de hoy estaba fundamentada en que se cumplieron pasado 15 de octubre, si no recuerdo mal fue el sábado, 15 años del fallecimiento del artista y autor francés Édouard Levé. Es un autor y un artista que en realidad es polifacético, se inició primero en la pintura, después estuvo muy dedicado a la fotografía, incluso tiene algunos libros de fotografía publicados. Y después comienza con la literatura, ¿no? Tiene cuatro obras. Las 2 que voy a recomendar hoy son las más populares, que fueron traducidas al español por el sello editorial argentino Eterna Cadencia. El primero es Autorretrato, se llama Autorretrato, está traducido por Matías Batistón, es un libro escrito en el año 2005 y traducido en el 2016. Y en realidad es un autor que además de ser polifacético es como un poco transgresor, ¿no? Toda su obra literaria es muy difícil de encasillar en un género. En este caso, si uno se enfrenta a un libro que tiene como título Autorretrato, espera por lo menos una autobiografía. Y en realidad, si bien no deja de ser una autobiografía, en realidad este libro está escrito como una suma de oraciones que hablan de la postura o las ideas que tiene el autor frente a distintos escenarios de la vida, frente al sexo, frente a la política, la estética, la filosofía, el teatro y situaciones de la vida en general, los vínculos humanos, ¿no? Entonces, muchas veces
se está leyendo ese libro, se empieza a leer ese libro con un ritmo bastante hipnótico, porque las oraciones a veces están encadenadas de una manera que parecerían inconexas. Sin embargo, no lo son, y en un principio como que choca un poco eso, porque uno lo va leyendo y tiene una oración, después sigue con otra, no hay punto y aparte, es todo un gran párrafo de 93 páginas, pero entre esas frases o esas oraciones que a veces parecen intrascendentes, uno siempre quiere saber cuál es la oración que sigue, porque a veces viene un golpe bajo, a veces viene algo con lo que acordás muchísimo, a veces viene algo que te genera un profundo rechazo. Entonces esa sensación de leerlo te hace seguir y seguir a ver cómo termina y cómo logra cerrar esa obra planteada de esta manera escrita, ¿no? Y es impresionante todo esto que estás contando que sucede con Autorretrato y todo lo que ya te despierta el nombre. Me imagino que el segundo título que elegiste, que se llama Suicidio. Exacto, bueno. Estos dos títulos están en apariencia también, todo en este autor es mucho en apariencia, después uno empieza a rascar y encuentra otros significantes. Están relacionados. Al final de Autorretrato, esto no es un spoiler porque además aparece incluso en la sinopsis de los libros. Al final de Autorretrato, el autor menciona una escena de su vida con un amigo que se suicida, y en teoría, digamos, este libro Suicidio es el último libro de él, lo escribió en el año 2007, habla de esa historia, ¿no? De la historia de ese amigo. Tiene la particularidad, además, que está escrito en segunda persona, no es lo más común. En general los libros están escritos en primera o en tercera persona. Acá le habla un tú, y ese tú es ese amigo. Trata de indagar los motivos, las razones por las que su amigo se suicida, pero hay algunas particularidades en esta historia, porque en realidad Edward Leve, una vez que entrega este libro a su editor en el año 2007, pocas semanas después él se suicida, ¿no? A los 42 años. Entonces, de hecho este libro está publicado póstumo porque se editó en 2008, lo entregó, se suicidó y después se publicó. Pero si uno empieza a leer como con una segunda línea detrás de lo que está diciendo el autor, encuentra que se desdibuja un poco la frontera entre que está hablando de su amigo o está hablando de sí mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, al estar escrito en segunda persona, él le habla de tú a su amigo y le habla de ellos a los que lo sobreviven, pero hay un tú y hay un ellos en el que él no se incluye, ¿no? Él como que está fuera de todo, entonces ni se queda ni se va, y bueno, entonces ahí como que se desdibuja un poco eso. Es un autor que recomiendo mucho conocer, se cumplen, por eso es la recomendación, 15 años de su fallecimiento, y es transgresor en todas sus obras. Para no ocupar más tiempo, las dos obras que no comentamos hoy, que son las menos populares, los esperamos por Charco cuando quieran y charlamos de ellas. Tenemos las 4 acá. No, y qué divino esto, de descubrir un autor que te genera eso, en la lectura, eso que llevó a su vida, ¿no? Eso ser tan polifacético. Exacto. También nos ibas a traer eso, que está bueno que también suceda en una pantalla de televisión pública, esto de hablar de novedades, qué podemos descubrir nuevo que nos traiga algo de lo que salió recién del horno. Exacto, lo que salió recién del horno. Está bueno lo que decís de que haya novedades en una pantalla de televisión pública, y además agrego algo, novedades también de literatura nacional. Está bueno mencionar todas las novedades, a nosotros nos gusta toda la literatura, pero justo si podemos hablar de lo que viene, que es nuestro, tanto más, tanto mejor. Lo primero que tengo para comentarles es que salió el último libro de Teresa Pupo, que se llama Agua de Charco, Agua de Río, Agua de Barro. Es un libro en el que se narra la historia de la infancia de Clara. Clara es una niña que vive en un pueblo y bueno, va contando distintas escenas de su vínculo con las personas que la rodean y con el entorno. Y la otra novedad es de Ciro Benjamín. Ciro Benjamín es un joven, tiene 22, 23 años, nació en el año 99. El libro se llama Fragmentado, crónica de un traba anunciado, y narra la historia de su transición. Ciro nació siendo mujer y bueno, narra la historia de su transición que coexiste también con su adolescencia. Entonces es un libro con la intensidad propia que tienen los adolescentes, a los que se les revela la injusticia de un momento para el otro, y también es un libro que a los adultos nos puede servir un poco para entender algunas cosas de la no binariedad y todas esas disidencias que quizás cuando nosotros éramos más chicos no naturalizábamos.
Qué divino, qué invitación. Me voy a fundir con Charco, Te vas a porque fundir me con pasa que después escucho la recomendación de Francisco, de Camila Gavito, me pasa esto de querer leer y descubrir eso que genera la literatura, generan los libros. Lo hablábamos con las protagonistas, también las conductoras de Desenfrenadas, el estreno que tenemos hoy a las 21 horas en TV Ciudad. Los libros te cambian, hay cosas que generan cuando hablamos de libros y está buenísimo que tengamos una novedad y una novedad uruguaya también para descubrir qué está pasando en la vida, en el cuerpo de un joven, una joven que esté atravesando este proceso y también poder leerlo y pasarlo por el cuerpo de esa forma. Francisco, ¿nos vemos la semana que viene? ¿Cómo no? Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos porque tenemos mucho más Ciudad Viva y mucho más Club Cultural Charco para compartir. Qué linda esta mañana de lluvia, sobre todo para ver, bueno, esto que ya nos adelantaba Tania más temprano, de esta película que vamos a estar hablando. Tania, esperamos con mucha expectativa este encuentro que vas a tener allí en Charco. Gracias, Pilar. Y hablabas de expectativas y eso mismo genera, porque estamos hablando de un día de estreno. Hoy, 20 de octubre, se estrenan las pantallas, más allá de que tuvo un precioso avant-premier, Julio, Felices por Siempre, esta película uruguaya que viene a mover un poco lo que es la estantería de la filmografía nacional, porque no estamos muy acostumbrados a una comedia romántica en la que el humor es tan protagonista como el amor. Bienvenido, Juan Manuel Solé, su director, y Danina Butrick. Lo leo bien, Butrick, esto digo bien, porque cómo se pronunciaba, una de sus protagonistas. Gracias por estar. Muchas gracias. Y gracias. No es tan común, viene un poquito a mover la estantería, ¿no? Sí, en realidad viene con su propia identidad, no sé si viene a mover la estantería, sino que viene a traer el universo de la película, a sumar a lo que es el cine uruguayo y a ampliar lo que es un cine uruguayo diverso. También es como apostar a eso de que no es una cosa sola el cine uruguayo, eso que se cree, sino que esta y otras muchas películas proponen una variedad de historias, en este caso una de género muy clásica de comedia romántica, con mucho humor, para divertirse y contar una historia donde se enamoren con los protagonistas, pero creo que es parte del cine uruguayo real actual, o sea, que hay una variedad muy grande de películas. Más allá del tema de la película, que está enfocado en la historia de Julio, en el amor, hay un protagonismo muy fuerte de ustedes dos, ¿tá? De Claire, por otra parte, una brillante interpretación tuya, porque uno se cree que sos una norteamericana hablando un pésimo español. Muchas gracias por lo de pésimo español. Pero esa empatía que se genera desde el minuto 1 de la película, desde que llega esta americana al país hasta esa despedida de la película, ¿cómo se logra? Porque tiene que ver con ese relacionamiento también con el actor principal, ¿no? Con Chepe Iristi. Bueno, con Chepe la verdad es que fue amor a primera vista, o sea, nosotros nos encantamos así desde el minuto cero, no es que, no románticamente, pero sí como de posibilidad de juego, de que él es un actor con muchísimas herramientas, muy abierto, una buena persona, entonces enseguida la química se generó en el instante cero. Arrancamos primero con ensayos online, que no me acuerdo qué plataforma usábamos, pero en ese momento no había pandemia, con lo cual era novedoso, de hecho el casting también lo hice online y fue enseguida. La verdad que después cuando nos encontramos siempre pasa esto, ¿no? De que se genera como vida alrededor de lo online, que luego cuando uno se encuentra puede haber o mucha química o muchísima decepción. Y por suerte salió todo bien. Y en lo que me preguntabas de cómo se construye todo esto, bueno, se trabaja muchísimo el guión. A mí me gusta mucho hacer el arco del personaje, cómo empieza, cómo termina, por dónde pasa, qué le sucede en el medio, por qué toma las decisiones que toma. No sé si respondí la pregunta. No, respondiste muy bien. Y eso de las redes sociales, del comunicarse a través de plataformas, está presente en la película. Es una película muy actual, que toca temas que nos han abordado a través de los años, esto del amor, del desamor, del encuentro, del desencuentro, pero en el que tu papel, por ejemplo, es la mujer decidida que toma todas las decisiones de la película.
Puede ser. Bueno, tiene otra crianza también, ¿no? Es estadounidense, es yanqui, es más fría también, es más decidida, sabe lo que quiere. Es cierto lo que decís, por ahí es una mujer moderna, se puede decir, una mujer de mundo. Una mujer empoderada de su vida. Empoderada, en sí, el que es verdad. Juan Manuel uno se enamora de un personaje del que nosotros también nos enamoramos, a pesar de que está bravo de generar empatía con alguien que vos decís, no, pero este hombre es un inmaduro, y al mismo tiempo lo adorás. Sí, yo creo que un poco la propuesta también de este Julio que dice que fuimos criados por Disney, padres divorciados, es también conectar como con ese amor inocente que un poquito yo creo que todos tenemos guardado, y incluso a pesar de los años, a pesar de que pasan los desamores y que uno va siendo más grande y obviamente más realista, en algún punto hay una cosa inocente que guardás ahí que decís, bueno, y guardar la esperanza para la próxima experiencia, para el próximo amor que encuentre. Y creo que con ese Julio te encontrás en esa inocencia, en ese tipo medio, a veces pocas luces, que está ahí intentando encontrar y resolver sus problemas. Nos encontramos todos un poquito también con eso. No sé si tengo ganas de conocer la respuesta, porque me gusta lo que me generó a mí la película, y estoy perdiendo el retorno, lo que me generó a mí la película. Pero sucede en esto de... la película tiene muchos focos. Se enfoca en Julio, que es el protagonista, en el amor, pero también lo que él resuelve a través de la conexión con sus otros personajes. ¿Vos dónde pusiste el foco? ¿Dónde querías llegar? Y yo creo que la idea era mostrar como un personaje en crisis que a lo largo de la película, hablando con el Moncho, con este camionero Ramón, interpretado por Moncho Licio, Moncho Licio, amigo de la casa, mega gracioso, hace como una especie de catarsis durante la película y saca para afuera toda esa crisis interna, y es lo que ve el espectador, el sacar para afuera una crisis y al final un personaje que toma una decisión de resolver y de continuar con su vida. Esperemos que el espectador llegue hasta ese final y la vea, pero va por ahí. La película es una gran catarsis del personaje, traída con humor, obviamente, ¿no? Porque yo creo que todo humor está basado en un drama, o por lo menos el humor que a mí me interesa. Hay aparte de la aparición, aparte del Moncho Licio que acabas de nombrar, de otros grandes actores, Cristina Morán, Juan Antonio Sarabí, por nombrar solamente dos, con pequeños personajes, pero realmente absolutamente deslumbrantes. Yo creo que se lucen, o sea, que la película tiene como esta cosa de ir por los mundos de nuevos personajes que aparecen, y que todo el elenco se luce muchísimo en el momento que vienen a irrumpir y a enloquecer la vida de Julio. Y son personajes muy fuertes que cada uno trae su propia identidad y su propio humor. Así que yo estoy feliz, tengo un elencazo, o sea, te puedes imaginar que... Darina, vos sos argentina, sos ucraniana, naciste en Ucrania, a los 6 años llegás a Argentina e interpretás a esta extranjera en nuestra tierra, ¿no? Sí. Que viene como a acomodarse, que siempre está llegando y siempre se está yendo. Sí. Supongo que esa historia también te ayudó, tu historia personal te ayudó a la construcción de me estoy adaptando, me hago entender, me río de ese ser distinto. Totalmente, sí. Contaba ayer en otra entrevista que me pasó que hay algo de esta historia que yo ya había vivido casualmente, no nada que ver, pero más allá de mi llegada de Ucrania a Argentina, yo tuve una relación a distancia, entonces tuve como de primera mano todo lo que le pasa a uno en esas situaciones, ¿no? No sé, desde el extrañar. Contaba, yo estaba separada 4 meses, ¿no? Entonces era el primer mes estar, tranqui. El segundo mes, soportable. El tercer mes ya no aguanto más, depresión, todo mal. Y el cuarto mes, ansiedad de vernos. Así que, pero bueno, también tiene eso del reencuentro, ¿no? Tiene eso de la belleza de volvernos a encontrar, volvernos a enamorar. Y nada, y todo eso se lo presté al personaje y estuvo buenísimo. Hay una cosa que me gusta mucho de esta película, es muy difícil hablar de ella sin spoilear lo que sucede, pero hay un juego muy fuerte de las miradas de ustedes dos y va más allá de que tengan esos ojos impresionantes que tiene tanto Chepe como tenés vos, sos una mujer bellísima, pero construyen una relación y también está el foco puesto la cámara de que uno descubre una escena en la que se habla mucho menos de lo que se dice con los ojos. Contame cómo fue ese hallazgo, de cuál de los dos es el premio. No, yo creo que primero es el de los actores, porque si no está eso en pantalla, yo puedo poner la cámara, acercarla y hacer todos los trucos que quiera, que no
que eso no se ve, no funciona. O sea, que yo creo que lo que hace Dari y lo que hace el Chepe es súper auténtico, que creo que eso es algo difícil de conseguir y con lo que estoy muy conforme. Sí que era una búsqueda también, era una búsqueda un poco mucho con lo que hablábamos con el Chepe, es esta necesidad de que si que la cámara tiene la diferencia del teatro, te ve los ojos, o sea, y vos podés a través de los ojos, si vos lo estás viviendo y si el actor lo está llevando por adentro, los ojos son suficientes para que el espectador entienda y sepa lo que está pasando sin que necesidad de decirlo o sin que necesidad de poner más en la actuación. Y bueno, creo que ellos lo tomaron y jugamos y apostamos a eso y creo que, bueno, me alegro que funcione o que lo hayas recibido de esa forma. Por tu lado, Bueno, y por mi lado hay algo que me encanta hacer, sobre todo cuando hay posibilidad de juego con el compañero o la compañera que toque actuar, que es esto de crear mundo entre los dos, ¿no? Porque si hay algo lindo de los vínculos con lo que uno conecta son esas particularidades. En realidad uno piensa en comedia romántica y dice, bueno, dos que se enamoran y pasan cosas graciosas. Bueno, sí, pero ¿qué pasa entre esa pareja en particular? ¿Cómo se miran? ¿De qué se ríen? ¿Qué fue una anécdota que pasó ese día que se conocieron y que después ellos retoman eso y se ríen de eso? Digo, ¿de qué se ríe esa pareja? Y eso fue hermoso de buscar con Chepe. Nos pasaron 1.000.000 de situaciones, entonces después jugábamos con eso y buscábamos, y lo de la mandarina, no sé, después ya la van a ver, pero pequeños detalles, ¿no? Como la mandarina, jugar con la mandarina, no sé. Hay momentos que, como pasa cuando uno está enamorado, que Sí. el tiempo se detiene, Total. la película se detiene y no sucede nada, y está sucediendo todo lo importante, y es un hallazgo que les quiero agradecer como espectadora e invitarlos a ver esta película maravillosa que empieza hoy a las 6 de la tarde, ya es la primera función. ¿Ustedes van a estar juntos en el estreno, en alguno de los estrenos de las salas? Sí, vamos a estar en Movie a las 8:20, creo que es la función. Vamos a ir con el Chepe, con Darina, con familia, a disfrutar también del estreno y bueno, y espero recibirlos, que Julio los reciba en todas las salas, que son un montón. Son un montón, acá las encontré. Región Cinema, no, esa es la productora, Yo estoy te buscando. Decime en qué salas Sí, está. vamos a ¿Vos te estar en acordás? Movie, vamos a estar en Live, vamos a estar en Grupo Cine, en Cinemateca, Un montón. en Sodre y en muchos lugares del interior también, así que hay muchos lugares para ir a ver Julio. Le mandan un abrazo a Chepe de mi parte y a todo el elenco maravilloso de esta película, que realmente es un abrazo, es una reivindicación del amor, del hacer cine, hacer televisión, hacer teatro o literatura, lo que sea, sobre la vida misma, sobre eso que nos pasa a los vecinos, a las vecinas, todos los días de nuestra vida. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Que lo disfruten mucho, que se vea mucho. Nosotros nos vamos nuevamente no sé si me voy a la tanda o nos vamos directamente al estudio, pero seguimos con más Ciudad Viva. Nos vamos al estudio, me dice mi productora Carolina Maurielo. Así que regresamos para que ustedes sigan completando este programa si pueden. Nosotros nos quedamos hablando del amor. Muy bien, vamos a hacer lo posible por completar lo que resta de este Ciudad Viva de jueves, ¿eh? Sí, qué muy lindo. linda, muy linda charla, muy linda charla aquí en La Charco. verdad que sí, con ganas de ver esa película. Sí, claro que sí, claro que sí. Y bien, y ahora nos vamos a otro tema que ha surgido en las últimas horas, que lo hablábamos más temprano en el comienzo de Ciudad Viva, y tiene que ver con un fallo de la justicia por una denuncia que había sido presentada por 39 personas que eran adolescentes en el momento de la dictadura y fueron recluidas, encerradas, encarceladas en el departamento de 33. Vamos a recordar que hubo 100 adolescentes que fueron presos políticos entre 1968 y 1985, recluidos en distintos hogares del Consejo del Niño. Y para hablar de este fallo por el que fueron procesados 3 militares, estamos recibiendo con muchísimo gusto a una de las personas que era adolescente en esa época y parte denunciante también. Y estamos hablando de Lidia Margarita Nacimiento. Gracias, Margarita, por estos minutos. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Por favor, realmente un gusto tenerte con nosotros. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando conociste el procesamiento de estos 3 militares por el caso que Bueno, ustedes habían denunciado? hace cuestión de un mes más o menos ya se había anunciado que se iba a pedir el procesamiento de estos 3 militares y bueno, fue una gran satisfacción, un proceso muy largo. Hace 47 años que sucedieron estos hechos y hace 11 que nosotros habíamos presentado la denuncia, por lo tanto se hace largo esperar 11 años, pero hay un
hay algo muy personal y del colectivo también, es que es haber logrado ese procesamiento. Y con todas las garantías del debido proceso que tuvieron ellos. 11 años donde presentaron recursos, donde presentaron abogados, y la justicia igual falló que había habido atentados a delitos de lesa humanidad. Claro. Por eso, para nosotros es muy importante este fallo. Es eso que nosotros decimos y que puede parecer un eslogan o un estaca, memoria, verdad y justicia. Claro, Margarita, en este caso, bueno, tú no sos de las personas que más ha estado presente. Nosotros acá habíamos tenido alguna de las compañeras que, bueno, que eran adolescentes también como vos en esa época. Compañeras del liceo, sí, compañeras del liceo todas, sí. Exacto. ¿Cuántos años tenías tú? ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía 17 años, estaba cursando sexto del liceo. ¿Y estuviste recluida? Estuve recluida en el batallón de infantería número 10. Fui de las primeras en salir, tuve 26 días. No estuve en el hogar del Consejo del Niño, no estoy en esa foto, por lo tanto. Sí estoy en ese expediente. Estuve 26 días y a los 26 días me liberaron, me entregaron a mis padres, con el compromiso de que mis padres tenían que hacerse cargo de mi patria potestad, si no la iban a perder, y que yo tenía que volver a estudiar inmediatamente. Cosa que, lamentablemente, cuando me presenté en el liceo, me expulsaron, porque tuvimos la calidad de estudiantes 3 años suspendida. Algunos 3 años, yo 3 años. Bueno, fue un proceso muy largo y como decimos, como lo entendí yo después de mucho tiempo y de mucha terapia, acá lo importante no fueron los 26 días, sino todos los daños colaterales que tuvimos, porque nos tuvimos que ir de 33, porque no pudimos estudiar más, porque quedamos señalados en el pueblo como que éramos de muy baja categoría moral. Se nos acusó de practicar orgías y de atentar contra la moral. Eso fue muy doloroso. Inclusive algunas compañeras sufrieron abuso porque se les realizó tacto, se les realizó tratamiento por enfermedades venéreas que no tenían. Y bueno, todos en una medida u otra sufrimos lo que fue la violencia del cuartel. Por eso para mí es muy importante y para el grupo de compañeros es muy importante que nuestra memoria, que lo que nos sucedió a nosotros no quede solamente en nosotros, sino que pase a ser memoria histórica, que se conozca para que nunca más se vuelva a repetir. Por eso es tan importante la verdad y por eso es tan importante este sello, este final con justicia. Siempre pedimos justicia. Y bueno, en este momento podemos decir que logramos lo que pedíamos, que era justicia. Memoria, verdad y justicia, para que nunca más se repitan los hechos del terrorismo de Estado. Lidia, en el final saludarte y preguntarte también si esto de alguna manera es cerrar una etapa y cómo incidió todo esto en tu vida. Bueno, mi vida la marcó para siempre, pero bueno, sí, cerrar una etapa. Cerrar una etapa con justicia y en homenaje a todos los compañeros que quedaron en el camino. Y me permitís 2 minutos, los voy a nombrar. Sí. Entre ellos está mi hermano, José Nacimiento, un amigo íntimo, Julio Espur, otro amigo íntimo, Enrique Barrios, Alfredo Rocha, Silvia da Costa y Pedro Figal. Todos ellos fallecieron antes de que este juicio tuviera su final. Nos presentamos, sí, estamos en la foto del año 2011, cuando fuimos todos a 33 a presentar la denuncia y en estos 11 años no hubieron la resolución final. Pero bueno, sabemos que están, sabemos que en este momento están con nosotros, no felices, porque no estamos ni felices ni contentos, no queremos revancha, no tenemos odio, pero sí que se hizo justicia. Bien. Que no quedó impune nuestro caso. Lidia Margarita Nacimiento, seguramente en otro momento vamos a estar hablando de forma más extensa de lo que fue todo este periplo a nivel personal también.
de lo que implicó ese encarcelamiento a tan temprana edad Sí. y bueno, los efectos que eso produjo. Indudablemente te marca para toda la vida. Ni Indudablemente te marca imagino. para toda la vida. Se recuerda con dolor, pero en este momento se recuerda más que nada para transmitir que esto no vuelva a suceder. O sea, se recuerda con memoria para que esta memoria pase a ser memoria histórica. Yo tomo las palabras de Manuel Machado para cerrar, cuando habla de que hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Lo nuestro tiene que pasar a ser parte de la historia viva de este país. Maravilloso. Que no quede en lo que le pasó a Lidia o lo que le pasó a Sandra o lo que le pasó a Mabel o a Liliana o a tantas compañeras que puedo nombrar. Y bueno, estos 6 compañeros que ya no están, que son los que me duelen en el alma. Margarita, para ellos esta justicia. Y bueno, así será, así fue. Muchísimas gracias, Margarita, por estos minutos. Gracias a ustedes porque siempre han estado presentes y acompañándonos. Bien, seguiremos en contacto contigo y bueno, no faltará oportunidad de visitarla Claro que sí. en la casa, de que pueda venir a contar aquí en estudio en Ciudad Viva. Muy fuerte y emotivo. Le mandamos un abrazo a ella. Nosotros estamos prácticamente en el final, son las 10 de la mañana. Si te parece, vamos a ir brevemente con la cartelera, con la agenda cultural, algunas recomendaciones que hay, que preparan nuestras compañeras, y les contamos que hoy a las 20 horas en la Sala Cita Rosa se exhibe Esperando la carroza en el marco ciclo de cine en homenaje a Gina Zorrilla. La función es con entrada libre y estamos hablando de 2 propuestas para ir al cine. Esta que les estoy contando, y ahora les cuento también que Live Cultural Alfa y Beta se suma al Atlantidoc, el Festival Internacional de Cine Documental que va por su edición número 16. A las 19 horas se exhibe la película Labra y a las 21 horas la uruguaya Alter. Para conocer más detalles, consultar la web livecinemas.com.uy. El festival también está presente en varias salas del país. Yo voy a hablar de Ana Después, así se llama, y es un espectáculo inspirado en el libreto de la ópera Ana Frank. Cuenta con la autoría y la dirección de Sandra Macera y la coreografía de Norma Berriolo. El reencuentro imaginario de Ana Frank, personas y momentos significativos de su vida luego de su pasaje por el mundo. El tiempo se contrae, se expande y regresa una y otra vez, permitiendo que Ana pueda verse a sí misma y a los otros tal como eran en aquellos años. Habrá funciones desde hoy y hasta el 23 y luego desde el 27 hasta el 30 de octubre en el Auditorio Nelly Goitiño, todos los días a las 9 de la noche, menos los domingos, que será a las 19. Ana Después. Muy bien, una más y nos vamos, porque Leo Maslía y María Bentancur se presentan en un recital ecléctico que combina lo clásico con lo contemporáneo, lo popular con lo impopular, lo textual con lo versionado, lo vocal con lo instrumental y la autenticidad con la impostación. La función será mañana en la Sala Lazaroff a las 21 horas. Así las cosas, Leo Maslía y María Bentancur en la Sala Lazaroff. Mañana a las 9 de la noche. Esa es Macarena. Ah, tiene razón. ¿Sí? No sé, parecía, ¿no? ¿Sigo pensando? Ah, Macarena. Claro, era Sí, Macarena. sí, tiene razón. En la jura de bandera de muchachos se le fue con 2 amigos. Decía, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Muy bien, ¿cómo se acuerda? Sí. Programón el de hoy, pero bueno, va a ser mejor el de ¿Le gustó mañana, la parte? ¿no? Esa como hacía. Hacía la vueltita usted con el... Lo ¿Quería que un intentaba, pasito? pero no me salía. Bueno, No me salía. Después Bien de verano, ¿no? Música bien de verano. Ah, me encanta, me vuelvo loco. vámonos. Ahora que es tardísimo. ¿Volvemos mañana? Volvemos mañana 8:30 con Ciudad Viva. Los estamos esperando, ¿eh? Pasen bien. Have you ever